El lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico trata precisamente de las oraciones en el lenguaje común, convertirlas al lenguaje algebraico. Recuerda que en el lenguaje algebraico es representar esos números por algunas literales, variables o letras. Es decir, en el lenguaje algebraico, si yo te solicito que me dictes o me des un número cualquiera, pues lo podrías representar con X, o podrías decir un número cualquiera y escribir A, o escribir un número cualquiera y a lo mejor lo representas con M. La oración en el lenguaje común sería un número cualquiera, y en el lenguaje algebraico sería escribir o X, o A, o M. Otra oración en el lenguaje común podría ser un número cualquiera aumentado en 7. Un número cualquiera aumentado en 7, para representarlo en el lenguaje algebraico, podría ser un número cualquiera aumentado en 7. Recuerda que en el lenguaje algebraico tú puedes representarlo con alguna letra literal o variable, llámese X, N, M o A. Otra oración en el lenguaje común podríamos colocar la siguiente. Dice, la diferencia de dos números cualesquiera. La diferencia de dos números cualesquiera. A menos B. O podrías decir X menos Y. Recuerda que en el lenguaje algebraico la A, la B, la X o la Y te representaría cualquier número. Otra expresión en el lenguaje común podría ser el doble de un número excedido en 5. El doble de un número excedido en 5. El doble de un número cualquiera excedido en 5 o aumentado en 5, pudiera ser. El doble de un número cualquiera excedido en 5. Ya dependerá del lenguaje, la literal que tú estés trabajando o quieras utilizar, X o A. Otra oración en el lenguaje común pudiera ser la división de un número entero entre su antecesor. La división de un número entero entre su antecesor. X menos 1. Pudieras haberlo escrito. Un número entero entre su antecesor. Otra expresión en el lenguaje común pudiera ser la mitad de un número cualquiera. La mitad de un número cualquiera. Representas el número y lo dividimos entre 2. Otra oración en el lenguaje común pudiera ser el cuadrado de un número. El cuadrado de un número cualquiera. Un número y lo elevamos al cuadrado. El cuadrado de un número cualquiera. Otra oración en el lenguaje común podría ser la semisuma de dos números. La semisuma de dos números. La semisuma de dos números. A más B entre 2, o pudieras decir X más Y entre 2. Otra oración pudiera ser las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Las 2/3 partes de un número cualquiera disminuido en 5 es igual a 12. Recuerda, el lenguaje algebraico es precisamente transformar la oración del lenguaje común en el lenguaje algebraico empleando la literal, variable o letra que tú elijas.
Vamos a anotar otros dos ejemplos más. Dice, el cuadrado de un número aumentado en 10. El cuadrado de un número aumentado en 10. Si nos dijeran el cuadrado de un número disminuido en 10, sería la resta. Por último, 3 números naturales consecutivos. Eso es muy común. ¿Recuerdas que los números naturales son los que nos sirven para contar objetos o cosas? El 1, 2, 3. Entonces, 3 números naturales consecutivos. X sería el primer número natural. ¿Cuál sería el consecutivo? Pues X más 1. ¿Cuál sería el consecutivo? Pues X más 2. Es decir, si tú dices que el número natural, el primero era el 1, ¿quién sería el siguiente? Pues 1 más 1, que sería el 2. ¿Quién sería el siguiente? Pues 1 más 2, que sería el 3. Y así sucesivamente.